¿Alguna vez escuchaste acerca de las peregrinaciones o los peregrinajes? Estos han sido muy famosos a través de la historia por parte de fieles religiosos de las grandes religiones del mundo, ya sean los musulmanes peregrinando hacia la Meca o los fieles católicos peregrinando ya sea a Roma, Jerusalén o a Santiago de Compostela, así también como los judíos hacia el templo de Jerusalén. Los peregrinos van a un lugar de devoción, a un lugar sagrado, esperando en el proceso o en su llegada poder entrar en contacto con lo sagrado o a tener una experiencia sobrenatural, una experiencia que lo lleve a una realidad diferente a la realidad que ellos normalmente viven, para al final de ese proceso regresar a sus tareas cotidianas teniendo una visión diferente. Muchos de ellos lo hacen con la expectativa de que sus pecados, de acuerdo a su religión, sean limpiados, perdonados o expiados. Pero el creyente verdadero entiende que la palabra de Dios nos habla de que el peregrinaje del cristiano no es un proceso por medio del cual nosotros obtenemos la salvación o la santidad, sino más bien que se hace y comienza a consecuencia de haber sido perdonados y haber sido salvados, en el cual entonces Dios comienza un proceso conocido como el proceso de santificación, en el cual Él va cambiando nuestra vida de una vida vana a una vida santa, transformándonos hacia el carácter de Cristo, por medio de su Espíritu Santo que les he dado en el momento de la conversión. Así que el creyente ahora, después de haber sido salvado, comienza un peregrinaje en esta tierra, un peregrinaje que va a ser corto en cierto sentido, un peregrinaje pasajero, porque el creyente se convierte en su nuevo nacimiento en un ciudadano de otra ciudad, de la ciudad celestial. Por lo tanto, el tiempo en esta tierra simplemente es de paso para llegar a una mejor tierra, a un mejor lugar, pero que durante este proceso se nos llama a vivir de acuerdo a los imperativos que el Evangelio nos da en su palabra. Así que para lograr este proceso, el creyente debe alistar su mente para la batalla y actuar de acuerdo a la guía y el control del Espíritu Santo, con su esperanza puesta en la segunda venida en gloria de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar hoy en el pasaje de Primera de Pedro, versículo 13 al 21, donde vamos a encontrar entonces cómo vivir a la luz de los indicativos del Evangelio, poder practicar los imperativos del mismo y llegar de un proceso de caminar de una vida vana a una vida santa durante este tiempo pasajero en la tierra. Veamos. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y leamos los versículos 13 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Oremos. Padre bendito, amado Señor, qué maravillosa es la salvación
que tenemos en Cristo a través de la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados. Por ese sacrificio, Señor, podemos ahora vivir una nueva vida en esta tierra, Señor. Un peregrinaje en el cual vamos caminando en un proceso de santidad para parecernos más a Jesucristo. Tú estás moldeando en un proceso el corazón y las vidas de tus hijos para, Señor, con la mirada puesta en la esperanza que tenemos, Señor, con una esperanza enfocada, Señor, y una vida santa en esta tierra, podamos caminar hacia la herencia prometida que tú nos has expresado en las Escrituras, la cual tenemos en Cristo. Señor, ayúdanos a entender y comprender tu palabra de manera que vivamos gozosamente, aún en medio de las dificultades y tribulaciones de esta vida, con el gozo puesto en la persona de Cristo, con una esperanza asegurada en Él, Señor, en el tiempo que tú nos das, en estos cortos años en esta tierra, Señor, como peregrinos y extranjeros. Alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Veamos pues juntos, a la luz de nuestro pasaje, cómo vivir una vida en una peregrinación santa, una peregrinación santa. En primer lugar, nuestro pasaje en el versículo 13 nos manda a preparar nuestro entendimiento para la acción. Preparar el entendimiento para la acción. Ese concepto está a través de las Escrituras, donde se insta al creyente a cambiar su manera de pensar, dada la salvación, dada la nueva vida, cambiar su mente. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben, verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que el creyente ahora se le ha dado un nuevo corazón y es llamado a crecer en ese conocimiento de la gracia que se nos ha sido dada en el Evangelio, para que nuestra manera de pensar sea cambiada. Es imposible que nosotros podamos vivir la vida cristiana con nuestra vieja mente, con la mente del mundo, una mente natural, sino que debemos vivir ahora con una mente transformada, esto es la mente de Cristo, que se nos ha sido revelada en las páginas de las Escrituras. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice, prepara tu mente, cambia tu mente. De hecho, esa palabra acá da la idea de ceñirse los lomos, del entendimiento. La idea de que nosotros debemos hacer como el soldado romano, en el cual tomaba su coraza, ponía ese cinto de la verdad y ponía todas las piezas bien ajustadas, listo para comenzar la batalla, para ir a la batalla. Y es que estamos en una batalla de la mente. Una batalla que va en contra de nuestros pensamientos y nuestra fe. En cierto sentido, siempre la mente es socavada, ya sea por el mundo, por Satanás, por nuestra carne, y vienen pensamientos a nuestra mente. Fue la táctica del enemigo, aún en el jardín del Edén, cuando trataba de socavar en la mente de Eva el concepto de la bondad de Dios, el carácter de Dios y de su verdad. Y a partir de ese momento, la verdad de Dios siempre ha estado bajo ataque. En nuestra mente siempre libramos la batalla de nuestra fe es probada. Por lo tanto, nosotros debemos alistar nuestra mente sabiendo de que vamos a estar en una batalla. Hemos estado, si ya tienes tiempo en tu vida como creyente, batallando contra el mundo, sabes que nuestra fe es desafiada. Nuestra creencia es desafiada. Y es el apóstol Pedro le está diciendo a sus oyentes que estaban comenzando un proceso de persecución, de aflicción, de tribulación, y que él los está preparando para un proceso aún mayor de tribulación, porque estaban a la víspera de esa gran persecución por el Imperio Romano, y muchos de ellos iban a aún ser más probados que en lo que estaban siendo. Y él dice, preparen su entendimiento para la acción. El creyente no solamente en tiempos de adversidad debe tener su mente preparada y su pensamiento preparado, sino que en todo momento nosotros debemos estar preparados para la acción.
logo, el lema, digamos así, de los niños exploradores es siempre listos, de los Boy Scouts. El creyente debe también tener ese lema en su corazón de estar siempre listo. Pedro nos llama a siempre estar preparado para presentar defensa. Judas también. La palabra de Dios nos llama a tener un entendimiento cambiado. Ahora, ¿cómo va a cambiar nuestro entendimiento? No hay manera de cambiar la mente, sino es a través de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. La palabra de Dios nos dice en Salmo 119 que cómo podemos guardar nuestro camino limpio es guardando su palabra. Su palabra hace sabio al sencillo. Su palabra nos guarda de pecar. Su palabra transforma nuestra mente para poder cambiar o enfrentar las dificultades de la vida, para poder enfrentar estas pruebas que vivimos en el día a día y para poder sostener nuestra fe. Debemos nuestra mente estar sostenida bajo el sólido fundamento de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos dedicar tiempo al estudio. Debemos dedicar tiempo a la memorización y a la meditación de la palabra de Dios, que a través de ese proceso nuestra mente puede ser transformada, nuestro entendimiento puede estar preparado y listo para la acción. Mi pregunta es, ¿está tu entendimiento preparado, listo para la acción? ¿Puedes con certeza y con agilidad defender tu fe? Bueno, el apóstol Pedro nos llama a tener nuestra mente preparada para la acción. Cuando venga la duda, la pregunta, cuando venga la prueba a nuestra mente, que nuestra fe sea sólida porque conocemos y manejamos la palabra de Dios a tal forma de que podemos defendernos como el Señor Jesucristo hizo ante la tentación con la palabra de Dios. Quiera el Señor que tú también y yo también podamos ser listos y preparados en nuestro entendimiento con un conocimiento de la palabra de Dios y defender nuestra fe cuando sea atacada en momentos de prueba, de dificultad o aún en nuestro propio corazón, que seamos victoriosos en defender la palabra de Dios. Otra manera de estar preparados en nuestra mente, de tener un entendimiento preparado, listo para la acción, es conocer los indicativos del Evangelio, lo que la Biblia nos expresa de lo que es el contenido de nuestra fe. Y es lo que el apóstol explica en los versículos 18 al 21. Dice el versículo 18, ustedes ya conocen acerca del Evangelio. En los versículos anteriores él viene explicando qué es el Evangelio, en qué consiste, y acá él da otro recuento del Evangelio. Dice el versículo 18, ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. El precio de una mente nueva, una mente renovada, ha sido un precio de sangre. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, rescatarnos de la vana manera de nuestra vida por medio de su sacrificio. Y ese sacrificio fue un sacrificio premeditado. Dice el versículo 20, Él estaba preparado de antemano y luego fue manifestado en el tiempo preciso, en estos últimos tiempos. Y entonces añade, por amor a ustedes. El Evangelio es un acto de amor de Dios, de entregar a su Hijo Santo, prepararlo desde antes de la fundación del mundo, venir a morir como un cordero sin mancha, y ser entregado a la muerte con sus propias sangre, nos ha rescatado. Entonces ese sacrificio de Cristo es clave para el perdón de los pecados, una mente renovada que nos es dada con el corazón nuevo que Dios da en el momento de la redención. Ustedes saben de que ustedes han sido redimidos. Y entonces él dice, bueno, ustedes no han sido redimidos con oro y con plata, no han sido redimidos con dinero o con el fruto de su propia labor, sino que han sido redimidos con el fruto de la labor de otro, la labor de Cristo. Y es por eso que en el versículo 21 Él les recuerda, por medio de Él son creyentes en Dios. Por medio de Cristo somos creyentes. La salvación proviene de Dios. La salvación es de Él, y en su misericordia Él despierta el alma muerta a una fe y en Cristo, al abrir los ojos a la belleza
de la gloria de Cristo y poder responder en fe en Él. Por lo tanto, por medio de Cristo nosotros somos creyentes en Dios. Hay muchas personas que dicen ser creyentes en Dios, pero que no es, a la verdad no están siguiendo el proceso que Dios traza. Para poder ser creyentes en Dios, es a través de Cristo, a través del Hijo. En Él tenemos la salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y no hay otro camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Por lo tanto, debemos entender que la salvación proviene de Dios, donde somos nacidos de arriba, como Jesús le explicaba al religioso Nicodemo, y entonces Él nos da una salvación inmerecida por gracia que inicia en el momento de nuestra conversión al creerle a Dios y venir a Cristo en arrepentimiento y fe en Él y arrepentimiento de nuestros pecados. Y entonces tenemos ahora una promesa de que un día Él va a completar esa redención de manera completa, dándonos cuerpos transformados y la gloria de Cristo en la venida, en la venida de Cristo. Entonces, ese es el fundamento de una mente transformada, conocer la palabra de Dios, entendiendo el Evangelio como ha sido revelado en las Escrituras. En segundo lugar, somos llamados a vivir nuestra peregrinación santa aquí en la tierra con un estado santificado, más bien un estado que va siendo santificado. El versículo 13 nos dice: prepare su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, Esa idea de sobriedad ya se nos había hablado anteriormente. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos no embriagarnos con vino, sino estar sometidos al Espíritu Santo. Entonces, en lo contrario de la sobriedad es la borrachera, estar fuera de control de tus sentidos, de tus acciones, por estar bajo la influencia de una sustancia. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos dice: no seamos llevados, movidos, fuera de control por situaciones, circunstancias externas, sino más bien seamos sometidos y seamos movidos por la guía y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, de manera tal que nosotros podemos ser sobrios en espíritu cuando estamos sometidos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a la santidad. La mayor evidencia de una persona que está allí siendo guiada por el Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu, no son balbuceos no elocuentes o desorden o caos, sino más bien que la mayor evidencia de estar en el Espíritu, la mayor evidencia de ser guiado por y controlado por el Espíritu, es que vivimos vida santa. Y es precisamente lo que Pedro le está instando a sus audiencia cuando dice: bueno, sean sobrios en espíritu. Los versículos 14 al 17 entonces van a explicar cómo vivir con ese estado santificado, hablamos de estado en comparación con nuestra posición en Cristo. Cuando hemos creído en Cristo, somos dados por el Espíritu Santo una posición de santidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, le dice: a los santos en Cristo Jesús llamados a ser santos. Ellos serán santos posicionalmente, declarados santos delante de Dios, porque al ser dados la justicia de Cristo en el momento de la conversión, se nos es dada la santidad de Cristo, por decirlo así, posicionalmente. En Efesios Pablo nos dice: estamos sentados en los lugares celestiales desde ya, en posición. Sin embargo, nuestro estado vamos siendo transformados de día en día, de gloria en gloria, y por lo tanto, cuando hablamos de un estado santificado, es que nuestra situación actual, nuestra vida acá en la tierra, pueda ser un reflejo de nuestra vida allá en el cielo, que podamos vivir como si ya estuviéramos en el cielo, reflejando a Cristo como si estuviéramos delante de la presencia de Dios, y así lo estamos. Entonces, en el versículo 14 habla de: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en ignorancia.
Ven, en nuestro estado, ahora nosotros no nos conformamos, no nos amoldamos a esos deseos que antes teníamos. Ahora nuestros deseos son cambiados. El Espíritu Santo va cambiando nuestra pasión de un amor al pecado y un amor a nosotros mismos a un amor a Dios y un amor por la santidad. Entonces el deseo del creyente no es más ya un deseo a la carne, sino un deseo hacia Dios, un deseo creciente hacia Dios, donde yo amo más a Dios cada vez y odio más mi pecado cada vez. Entonces, eso era movido por la ignorancia y es ese contraste de ese entendimiento renovado que hablábamos anteriormente y ahora porque vivíamos antes en una vida de ignorancia. Por lo tanto, vivir una vida de santidad. ¿Por qué debemos vivir una vida de santidad? Bueno, porque Dios es santo y Él nos llama a ser como aquel, versículo 15, así como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro está citando Levítico capítulo 11 y 19, cuando el Señor le dice a su pueblo que sean santos porque Él es santo, que sean una nación santa porque el Señor su Dios es santo. Somos llamados a experimentar y a vivir la santidad de Dios en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Cuando hablamos de que el creyente está creciendo hacia el carácter de Cristo, hacia la madurez, como dice las Escrituras, hacia la estatura de la plenitud de Cristo, nos estamos refiriendo a vivir una vida que refleja la santidad de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Y eso es movido porque tenemos un Dios santo. Cuando hablamos de santidad, hablamos de ese estado de pureza. Dios está separado del pecado, es diferente y no puede tener relación con el pecado. La santidad en el creyente es un estado de separado del pecado y separado para Dios, viviendo una vida que lo refleja a Él. ¿Cómo podemos entonces crecer en ese amor por Dios, ese deseo de la santidad de Dios? La santidad no solamente es un concepto teológico, la santidad debe ser una acción práctica en la vida del creyente. Y esa acción se va llevando a cabo en la medida que nuestra mente está siendo transformada y estamos siendo sometidos al Espíritu Santo. Él nos lleva a la santidad en el día a día. Ahora, hay algo que Él nos recuerda, es que nosotros estamos invocando a un Dios santo y ese Dios santo es un Dios que juzga las acciones. Él dice, Él juzga imparcialmente la obra de cada uno. El Señor Jesucristo en el Apocalipsis, en sus últimas palabras en el libro de Revelación, podemos ver que Él dice, he aquí yo vengo en breve y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra de Dios nos dice de que el Señor Jesucristo volverá ya no más con relación con el pecado, sino volverá en gloria, en honra y va a juzgar a las naciones, las obras van a ser reveladas. Claro está, lo que estamos en Cristo no pasaremos por juicio de condenación, mas sin embargo pasaremos por el tribunal de Cristo, en el cual nuestras obras serán evaluadas. Y Pablo nos habla de que muchas obras tal vez serán quemadas por el fuego de la presencia y los ojos del Señor, y se quemarán como heno, como hojarasca, y otras así, pero pasarán la prueba del fuego y perdurarán. Mas sin embargo, entonces somos llamados a entender de que tenemos un Dios juez y ese Dios va a juzgar las obras. Por lo tanto, Él dice, caminen, nuestro caminar debe ser en temor. Ese temor no es un temor de pavor, pero es un temor con reverencia, porque sabemos que el Dios del cielo soberano tiene el poder en sus manos de destruir tanto el cuerpo como el alma, como dijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros nos conducimos de manera prudente, nos conducimos de manera reverente delante del Dios Santo, porque conocemos que nuestro Dios es un Dios de amor, pero un Dios también santo, y su ira es el reflejo o la respuesta santa contra el pecado. Gracias a Cristo, que Él toma la ira de Dios por el pecado del creyente. Ya nosotros no más tenemos condenación, dice la palabra de Dios, porque si el que está en Cristo, nueva criatura es,
Él no viene más a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, el creyente no teme a la condenación, pero sí podemos andar de manera reverente porque sabemos que nuestras obras serán pasadas por el tribunal de Cristo y caminamos de esa manera. Por lo tanto, el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, debe guiar nuestro caminar santo en el cual nos sometemos a Dios, al Espíritu Santo, guiados y moldeados constantemente para una nueva vida, con un nuevo ejemplo que es Cristo, para un nuevo destino que es la ciudad celestial. Y en tercer lugar, el creyente acá en la tierra vive su peregrinación santa con una esperanza enfocada, una esperanza enfocada. Se nos llama aquí en el versículo 13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y esa esperanza es clave, porque esa esperanza está puesta en Dios de manera tal que nosotros esperamos confiadamente a las promesas de Dios y la persona de Dios que se vendrán a ser cumplidas según Dios lo ha prometido. Esa esperanza está puesta, dice, en la gracia futura. Y es una relación o nos apunta a esa esperanza que ya había hablado en los versículos anteriores. En el versículo 3, el apóstol Pedro nos había hablado que habíamos nacido de nuevo para una esperanza viva, ¿verdad? Una esperanza que trae el fruto y una esperanza que cambia. Por lo tanto, el creyente vive en su peregrinación santa con una esperanza enfocada en esa esperanza viva. Esa esperanza dice que está reservada en los cielos, preparada para ser revelada en el último tiempo. Por lo tanto, aquí en el versículo 13 habla de esa gracia que se les traerá. Algunos hablan de esa gracia venidera. Tenemos gracia pasada en la salvación en Cristo. Tenemos gracia presente que nos mantiene, nos sostiene y nos transforma. Y tenemos una gracia futura que esperamos de que este cuerpo de carne y este residuo de pecado en nuestros corazones serán quitados, cambiados, se nos darán cuerpos transformados semejantes al de la gloria de Cristo y estaremos con Cristo para siempre en su presencia, en gloria. Por lo tanto, esa gracia futura, esa expectativa hermosa del creyente que sabe de que este no es el final del tiempo, no es el final de la película, de que esperamos ese glorioso retorno de Cristo y que con él será completado esa transformación del evangelio en lo que se llama la glorificación. Seremos glorificados. Por lo tanto, esa esperanza es puesta en Cristo en los cielos. Pongan su esperanza que se traerá con Jesucristo. Por lo tanto, vivimos con esa vista puesta en la gracia futura. Y esa gracia futura, esa esperanza nos sostiene aún en las batallas. Si recuerdan, en la armadura del creyente, en la armadura de Dios, ese casco o ese yelmo es el yelmo de la esperanza de salvación. Así que la esperanza le sirve al creyente como ese casco que cubre su mente, sus pensamientos y los protege de los ataques del maligno, los dardos de fuego, porque llegan a la mente y nosotros sabemos de que Dios es fiel, que no importa de que hoy esté bajo los ataques y el fuego de los ataques del enemigo o de las dificultades o el sufrimiento de esta tierra, yo sé que hay una morada celestial preparada para nosotros. De hecho, eso fue lo que el Señor Jesucristo trataba con sus discípulos cuando le decía, no tengan miedo, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Él dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Sabemos que el Señor vendrá y su palabra es fiel y que así como Él vino la primera vez, volverá la segunda vez, no con relación con el pecado, pero de manera gloriosa. Vendrá por los suyos con una ciudad maravillosa, hermosa, preparada por Él, un lugar preparado por Él, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces esa esperanza debe motivar al creyente de manera enfocada. Entonces nuestro enfoque, como si fueran
binoculares, están enfocados en ese momento, no en este valle pasajero. Así como cuando vas con el telescopio, no ves lo que está cerca, sino que enfocas a lo que está a la distancia para traerlo más cerca. De la misma manera, nuestra esperanza se enfoca en Cristo, se enfoca en la gloria venidera, como si fuera más cerca, y lo vemos más cerca a través de la lupa, a través de la lente de la esperanza, y vivimos en la gloriosa paz de que Cristo cumplirá su promesa y un día vendrá. De tal manera que el creyente vive entonces en esta tierra con una esperanza enfocada en Cristo mismo. Somos guiados y sabemos que tenemos un nuevo destino. Somos peregrinos, vivíamos de una manera vana, pero ahora se nos da no una vida vana o hueca, vacía, sino una vida plena y una gloria futura en Cristo Jesús. En el año 1675 al 78, el creyente John Bunyan, desde una prisión por su fe, escribió el libro El progreso del peregrino, una hermosa alegoría de la vida del creyente, indicando al cristiano como un peregrino en esta tierra hacia la ciudad celestial. Este peregrino pasa por la cruz, dejando sus cargas de pecado, y se dirige a la ciudad prometida, a la ciudad de Dios. Cuando Cristiano y su amigo Esperanza, luego de cruzar el río de la muerte, llegan a la ciudad celestial, el autor escribe: cuando se iban acercando a la puerta, he aquí que una multitud de las huestes celestiales salieron a su encuentro, preguntando: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son, dijeron los resplandecientes, estos son los hombres que han amado a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que lo han dejado todo por su santo nombre. Él nos ha enviado para traerlos aquí y los hemos acompañado hasta este punto en su deseado viaje para que entren y contemplen a su Redentor cara a cara con gran gozo. Entonces las huestes celestiales dieron un grito de júbilo y dijeron: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Al oír esto, los músicos del rey rompieron con sus instrumentos en dulces melodías que hacían resonar a los mismos cielos, y con voces y ademanes de júbilo, cantando y tocando sus trompetas, saludaban una y mil veces a los que venían del mundo. Unos se pusieron a la derecha, otros a la izquierda, delante y detrás, como para acompañarlos y escoltarlos por las regiones superiores, llenando los espacios con sonidos melodiosos en tonos altos, de manera que parecía que el mismo cielo había salido para recibirlos. Era la marcha triunfal más hermosa que se pudo ver jamás. Todo indicaba a Cristiano y a su compañero cuán bienvenidos eran a la ciudad y con cuánta alegría se les recibía en ella. Ya la tenían a su vista, ya oían el alegre bullicioso clamoreo de todas las campanas que le daban la bienvenida. Oh, qué pensamientos tan arrebatadores y alegres tenían al mirar el gozo de la ciudad, la compañía que iban a tener, y eso para siempre. ¿Qué lengua o pluma serán poderosas para expresarlo? Ya llegaron a las puertas de la ciudad, encima de la cual vieron grabadas con letras de oro las siguientes palabras: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su poder sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Hermano, hermana en Cristo, si has venido en Cristo en arrepentimiento y fe, tienes una esperanza viva, reservada en los cielos, en Cristo, para ti y para mí. En esta obra podemos ver la hermosa alegría del peregrino al llegar a la ciudad esperada, y cuán maravillosa bienvenida son recibidos para ver con sus ojos a su Redentor. Esa es la esperanza del creyente, que es una motivación poderosa
para que vivamos vidas santas en esta tierra, acá, en este momento, para glorificar a nuestro Rey, y que cuando lleguemos un día a la gloria, podamos escuchar las bellas y hermosas palabras de nuestro Rey y Redentor, diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Espero que esa sea tu esperanza, y si no has puesto tu esperanza en Cristo, hoy es el día para poder hacerlo. Oremos. Padre, qué maravillosa esperanza tenemos en Cristo, que nos motiva para vivir una peregrinación santa hacia la ciudad celestial, en la cual veremos a nuestro Redentor y Rey y estaremos con Él para siempre en gloria. Padre, ayúdanos en este tiempo de nuestra peregrinación a vivir vidas santas que glorifiquen tu nombre, Señor, para traer como agradecimiento, Señor, a tu obra que has hecho en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo, colgando allí en el madero nuestros pecados, recibiendo Él la ira por nuestro pecado y dándonos la justicia eterna y la apertura a una tierra hermosa prometida en los cielos que nos está reservada por la fe. Señor, ayúdanos a vivir con una mente transformada, con un corazón, una esperanza plena en Él y con un corazón santificado cada día para traer gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Rey, que oramos. Amén y amén. Dios te bendiga.